Bueno, voy a hacer una breve introducción de Fernando. Hoy día tenemos una charla muy interesante. La Casa Tornini, Museo Centro Cultural de Caldera y la historia de los inmigrantes italianos en Chile. Bernardo es muy multifacético, tenía muchas posibilidades de dar distintas presentaciones después de conversarnos y elegimos este tema que creíamos que nos podía interesar a todos de todas las posibilidades que tenía. Él es calderino atacameño, Naldo Tortini Scola, como estuvieron conversando, nieto de italianos lombardos, radicado en Atacama en la década de 1870, un poquito antes de la guerra con el Perú. Crea y dirige la Casa Tornini, que es el Museo Centro Cultural de Caldera, y en sus 11 años de operaciones ha sido visitado por más de 23.000 personas en visitas guiadas. El presidente de la República de Italia lo nombró caballero de la Orden de la Estrella de Italia recientemente en 2018. Ingresó a la escuela militar y se graduó como oficial de infantería en abril de 1875. Crea y desarrolla el curso de liderazgo Kamachik y metodologías de control. Es muy vinculado a la historia en casi medio siglo y por eso que creo que es una labor encomiable. Así que con el mayor agrado y con el mayor interés, Bernardo, te damos la bienvenida. Ok, muchas gracias. En primer lugar, gracias por invitarme. Y segundo, creo que es bueno que las comunas y las provincias de Chile muestren lo que están haciendo, porque Santiago no es Chile, como dice el dicho. Nuestro Museo Centro Cultural queda efectivamente en Caldera. Caldera a veces más conocido por Bahía Inglesa, pero Bahía Inglesa es una de las 93 playas que tenemos en nuestra comuna, porque tenemos muchas playas. Y en este momento, por ejemplo, tenemos las cascadas congeladas, las termas cordilleranas, una depresión intermedia llena de arqueología y toda la franja costera está presente el Mioceno, o sea, la paleontología es lo más importante de Caldera. Nosotros tuvimos la iniciativa de hacer un museo histórico porque no existía. Y como ustedes saben, la historia de Atacama es tremenda y es súper importante. Hemos sido pioneros en un montón de cosas. Caldera se funda en el año 1850, pero en realidad la fundación de Caldera es un hecho anterior, es el descubrimiento de plata del mineral de Chañarcillo. Chañarcillo está ubicado más o menos unos 130, 140 kilómetros de Caldera en línea recta. Y este mineral de plata ha pasado, no sé por qué, al olvido, porque fue realmente importante no solo para Atacama, sino que para Chile. Fíjense ustedes que, por ejemplo, pagamos la deuda externa de Chile con el mineral de plata. Cuando nosotros nos iniciamos como república, tuvimos que pedir crédito en la banca inglesa y no habíamos podido ponernos al día y el mineral de plata de Chañarcillo nos permite eso. Y eso también hace que podamos renovar nuestros créditos y ser una de las naciones más ordenaditas desde el punto de vista financiero e institucional desde que partieron las repúblicas independientes acá en Sudamérica. Bueno, el mineral de plata de Chañarcillo crea un círculo virtuoso porque llega el capital y llegan los trabajadores. Y como ustedes saben, la minería es la que mejor paga, o sea, la que mejores sueldos paga. Bueno, algunos se pagan ellos mismos los sueldos, esos son los más altos, pero en general el minero recibe buenas remuneraciones. El mineral de plata de Chañarcillo llevó a Copiapó, a los Edwards, a los Cousiños, nosotros teníamos los Matas, los Galos, que le dicen gallo, pero son los Galos. Llegaron a La Serena y don José Antonio Carlos Bocalandro.
el abuelo de don Pedro León Galo Goyenechea, que levanta Atacama en armas en contra del centro. Durante 50 años Atacama va a financiar a Chile y hoy día estamos en el 2022 y Atacama y Antofagasta somos el pilar económico de la nación. Esas son informaciones genéricas. Nosotros decidimos hacer este museo porque había que contar la historia de este puerto, que en algún rato se llamó el Puerto de las Colonias, porque Caldera nace porque hay que mejorar Chañarcillo en dos aspectos. El primero, por ejemplo, era, claro, ahí está Casa Tornini. El primero era mejorar el sistema de transporte, porque se hacía lomo de mula. Y el puerto de embarque no era el puerto de Caldera, sino uno que está a 35 kilómetros al sur, que se llama Puerto Viejo. O sea, le decimos Puerto Viejo, se llama Puerto de Copiapó. Ahí aparece el famoso señor Guillermo Wheelwright, quien hace dos proyectos, uno para cambiar el puerto de embarque, porque era muy malo este Puerto Viejo, y segundo, había que crear un nuevo sistema de transporte. Y él no pensaba en chicos, sino que de inmediato dice, hagamos el primer gran ferrocarril sudamericano. Ahora le faltaba al señor Wheelwright una sola cosa, alguien que lo apoyara. Él aprovecha que era hermano masón y habla con un amigo de él que tenía contacto con el presidente Bulnes. Ahora este señor Wheelwright en realidad no necesitaba tantas ayudas, lo que necesitaba era solamente ser escuchado. Y el presidente lo escuchó y le dice, estoy de acuerdo con su proyecto y lo voy a enviar de inmediato donde los dueños de Chañarcillo para ver el tema de financiamiento y si están de acuerdo, que obviamente ellos lo aceptaron de inmediato y tenemos el cambio y el puerto ahora de embarque va a ser Caldera. Y esta casa que ustedes ven ahí la trajo prefabricada el señor Thomas Smith, que era el amigo de Wheelwright, que era el hombre del lobby. Esta casa tiene 1000 metros cuadrados construidos y hoy día está a disposición de la historia y la cultura atacameña y obviamente nacional también. Estas 23.000 personas que han visitado nuestro museo lo hacen estando 1 hora y media. Estos no son museos de que voy, miro y salgo, sino que ahí están en contacto con la historia hasta que el guía los suelta. Nuestro museo es absolutamente familiar. Acá no hay aportes del Estado ni de la empresa privada. Ahora, ¿por qué lo quisimos hacer así? Porque, bueno, nuestros antepasados llegaron muy pobres y a costa de esfuerzo, de trabajo y de perseverancia hicieron muchas cosas y nos dejaron muchas cosas también. Entonces nosotros quisimos asumir ese modo de trabajo. Bueno, a veces nos cuesta, es muy duro, sobre todo en tiempos de pandemia. Obviamente que se cobra una entrada mínima, pero si hay alguien que no tiene dinero para pagar la entrada, va a entrar exactamente igual. De hecho, el 30% de estas 23.000 personas son por invitación. Nosotros para financiar esto tenemos una cafetería, que debe estar en una fotito por ahí, más adelante. Tenemos un centro cultural y tenemos una agencia de excursiones y un departamento de extensión, que estas son charlas que siempre que son a entidades son gratuitas también, pero cuando son empresas grandes y mineras, ahí aprovechamos de recuperarnos. La dinámica del museo es muy entretenida porque participan muchos colaboradores. Ahí está mi amigo Alexander Tabra, un almirante de la Armada, quien nos ayudó mucho a entender las cosas que son propias de su, ¿cómo se llama?, de su rama. Y ustedes saben que los que tenemos más de 65 nos llaman excedente cognitivo, o sea, son esos viejos que ya están como fuera de la primera línea de combate. Y en Caldera hay geólogos, arqueólogos, paleontólogos y personas que han llevado una vida trabajando y adquiriendo mucho conocimiento y mucha experiencia, y ese es el lugar para estas personas. Entonces damos conferencias, hacemos tertulias,
conversamos, y si no hay nadie más, conversamos entre nosotros. Entonces, un muy buen lugar de encuentro al cual están todos ustedes invitados. Bueno, yo le llamo el último bastión de lo italiano, porque esta casa se sostiene, son 12 salas de exhibiciones, pero 2 pilares, porque acá las salas compiten unas con otras, porque hablamos de temas políticos, sociales, económicos, industriales, y la verdad es que las preferencias están divididas entre el proceso migratorio italiano y en general, y la guerra del Pacífico, y particularmente los batallones de Atacama, los más bravos entre los bravos. Acá dentro de las temáticas del museo, quiero conversarle un poco de lo que le contamos nosotros a las personas que visitan, porque en realidad prácticamente el 80% de la población chilena llegó de alguna forma de Europa. El pueblo originario es el 4%, sumando todas las etnias. En el último censo nos hicieron una pregunta que no estaba bien hecha. Nos dijeron con quién se siente identificado, y eso llegó al 9, 10, 11%. También es relativo, pero originario total, la suma de las etnias son el 5%. El otro 5%, 10% llegó desde otros continentes. Y hoy día, al parecer, los italianos somos los segundos, pero yo diría que somos los primeros, porque cuando hablamos de migraciones, es distinto a la colonización, que es lo que hicieron los españoles y después muchos se quedaron. En cambio, los italianos que llegaron acá, bueno, leí una cifra el otro día que decía que hay más de 60.000 personas con pasaporte italiano y que la comunidad sería más de 600.000. Son cifras por verificar, pero la leí ahí a la pasada. Bueno, acá se tienen que juntar 2 elementos para que tengamos procesos migratorios. Gente que necesite salir de su país o de su continente, y países que estén receptivos o que estén disponibles para estos efectos. Para este caso, en Europa vamos a tener sucesos, si bien es cierto, secuenciados, pero si juntamos nosotros en 120 años vamos a tener primera revolución industrial, segunda revolución industrial, primera guerra mundial, segunda guerra mundial, más algunas guerras internas en cada uno de los países. Y esto provocó mucha migración. De hecho, la Primera Guerra Mundial, cuando la máquina en cierta medida desplaza al hombre y tenemos mejores producciones, no se medía el componente social. Y algunos dicen que la migración es la incapacidad del campo para sostener a sus trabajadores. Y estos trabajadores fueron a las ciudades y encontraron en realidad mendicidad, hacinamiento, por qué no decirlo, desprecio. Y esta gente, eso sí, tiene la sabiduría del hombre del campo. Y ellos dijeron, esto va a durar mucho tiempo, y empezaron a buscar a dónde irse. Para nosotros hoy día es re fácil, porque le podemos preguntar a Siri, oiga, ¿dónde podemos ir a pasar los últimos años de nuestra vida? Y Siri nos va a responder. Pero antes no estaba la información disponible. Entonces, toda esta gente, nosotros mantenemos información que se fue a los muelles. Y en los muelles esperaban y veían de dónde llegaban las embarcaciones y conversaban con los marineros. Y esto se va a dar la mano ahora con las estadísticas, porque el primer país que eligieron fue Estados Unidos, y el segundo fue Argentina, y el tercero fue Brasil, y el cuarto fue Uruguay, y el quinto fue Venezuela. Acá a Chile tal vez no llegaron tantos, pero llegaron unos bien esforzados en realidad. Acá cuando uno ve los procesos migratorios son súper complejos. Y yo los dividí, digamos, para este efecto en 3 grupos. Los que vinieron por cuenta propia, que ahí están la gran mayoría. Después Capitán Pastene, 1904 y 1905. Y después la gran migración trentina, al término de la Segunda Guerra Mundial, que vamos a repasar, digamos, ¿cómo se llama? Los hitos más importantes. Bueno, hay que destacar que
Chile tuvo una política de aceptar a todos los inmigrantes que pudieran, porque siempre fuimos un país de muy poca población y obviamente que somos un país extremadamente largo y no teníamos cómo copar el territorio nacional. Bueno, lo mismo le había pasado a los españoles y ellos trajeron, incluso en 1800, el registro dice, una tremenda cantidad de vascos. Tremenda cantidad de vascos. Y ya también tenemos información que en 1850 Chile hace un proceso de captación trayendo a los alemanes, ¿verdad? Y en 1850, aparte de los alemanes, ya empieza a mirar al continente europeo como una gran posibilidad para hacer los caminos de penetración, para copar territorio en la zona sur. Acuérdense ustedes que en la época de la independencia lo último que anexamos fue Chiloé y necesitábamos poblarlo. Además teníamos que seguir esa misión que nos dejó O'Higgins de hacer la proyección Magallanes, ¿verdad? Entonces necesitábamos gente y espacio, en realidad era lo que nos sobraba. Por lo tanto, en el año 1872, a través de la Sociedad Nacional de Agricultura, empiezan a ver dónde buscar colonos para que vinieran a trabajar acá. Y le interesaba particularmente traer gente con ciertas expertise. Necesitaban técnicos, necesitaban agricultores, y por eso ponen los ojos, por ejemplo, en el año, durante la guerra del Pacífico, querían llevar gente a cubrir la zona norte, la zona norte que se había recuperado y que se había conquistado, y para eso van a traer, tengo la cifra acá, a 10.000 interesados de París, de Zúrich y de Berna. Ahora, eso funcionó relativamente, porque en realidad llegaron, pero entre irse al norte o quedarse en Santiago y sus alrededores, en realidad no se cumplió el objetivo, pero llegó más gente. También en el año 1891 llegan 3.000 suizos y alemanes, franceses e italianos, que pasan los italianos a ser inmediatamente la segunda población, o sea, nos hemos mantenido en ese mismo lugar a través del tiempo. Ahora, los procesos migratorios ocurren en Italia porque Italia tuvo la tremenda complicación de tener algunas fluctuaciones no solamente económicas, sino que nos va a pillar la Segunda Guerra Mundial en el lado equivocado de la fuerza. Además, una república bastante joven por lo demás. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que los italianos van a quedar en muy malas condiciones. Por eso la más masiva de todos estos procesos va a ser la migración trentina. Desde 1850 y durante 100 años salen ni más ni menos que 25 millones de italianos de su patria. 25 millones. Yo les recuerdo que entre 1950, entre 1900 y 1946, el rey era Víctor Manuel III. Ahí podemos ir cambiando la lámina ya. Bueno, la casa Tornini, me adelanté un poquito, va a tener 4 propietarios. El señor Smith, que es el que lo trajo prefabricada de Boston, Estados Unidos. Después va a ser el señor Henry Beasley, cónsul de Inglaterra para Caldera, Copiapó y todo el Perú. Después doña Tránsito Robledo. Y finalmente doña Teresa Pizarrosa y don Bernardo Tornini. Para usted, mi abuelito, el nono. Ellos habían llegado hacía 25 años acá. Por eso se dieron ese lujo de comprar esta tremenda casa en 20.000 pesos según la escritura pública que tenemos guardada en nuestros archivos. Ahí podemos pasar a la otra lámina. Bueno, ahí está la cafetería, vamos a la otra. El café italiano, el área de extensión, podemos seguir.
Esta es una charla súper importante que tuvimos que marcó un hito. Acá no dan charlas, pero logramos, ¿cómo se llama?, que nos dieran una los científicos del Instituto Smithsonian de Estados Unidos, con quienes tenemos una tremenda amistad. Ellos estudiaron la paleontología de caldera, sobre todo el Cerro Ballena, donde encontraron 100 ballenas fósiles. Y se hizo el estudio y se lanzó ahí en nuestra sala de reuniones, que tiene capacidad para 50 personas, en este espacio que es cerrado, pero al aire libre tenemos un jardín que es para 75 personas, así que se pueden hacer conferencias, entre comillas, para un público que no es el que más allá asiste, que justamente cabrían los 48 participantes que están ahora acá, así que podemos hacer una tertulia ahí. Podemos seguir en la otra foto. Bueno, esas son las excursiones históricas que hacemos todos los años. Seguimos con otra. También integramos normalmente paneles históricos en la región de Atacama. La otra, por favor. No, ya. Aquí llegamos a la ¿cómo se llama? A la primera revolución industrial, que es lo que va a hacer que la gente salga en forma tan masiva. Nosotros tenemos cómo contar lo que sucedió en Atacama, porque nuestro abuelo y nuestro tío abuelo fueron los primeros cónsules en Atacama, entonces tenemos los libros y toda la información del consulado. Podemos pasar a la otra lámina. Bueno, aquí estos son los italianos de Atacama, que fueron desde Copiapó a la guerra del 14 al 18. Pasamos a la otra. Ahí tenemos la Segunda Guerra Mundial. Vamos a la otra, que también acelera procesos migratorios. Y cómo van saliendo de la madre patria las personas. Entren a Génova y de Génova seguimos la otra. En estas grandes motonaves que llegaban a los migrantes, pero no todo era así, porque, por ejemplo, el abuelo nuestro llegó en un velero. Él llegó en un velero, esto era en un mes, esta línea de motonaves. Los que llegaron en 1870 y un poco antes lo hicieron en velero. Nuestro abuelo y nuestro tío abuelo llegaron en velero. Podemos seguir con la otra foto. Lámina. Ahí está el Américo Vespucio. Seguimos con la otra. ¿No? Aquí estamos ahora hablando de los inmigrantes por cuenta propia. Bueno, el caso de cuenta propia, nosotros vamos a tomar un esquema que no nos gusta mucho, pero es el que más conocemos, que es la historia de la familia. Nuestra familia es de la Lombardía, de un pueblito pequeño que se llama Venelario, que está a 7 kilómetros de la frontera con Suiza. Y a ellos no los mató la primera revolución industrial ni la guerra, sino la segunda, donde tienen que manejar ciertos protocolos, adquirir algunas máquinas, ver algunos productos, y esto es para un campesino chiquitito que no conoce más allá de los 500 metros que pueden ver en la montaña, realmente los dejó fuera del sistema y se empobrecieron a tal nivel que tenían una alimentación al día. Eso en términos prácticos se podría llamar hambruna. Bueno, vamos a la próxima lámina. Acá empiezan, como el caso de esta familia, empiezan a salir un montón de personas. Y los estados y los gobiernos, para variar, no tomaban, ¿cómo se llama?, una acción más activa. Y aquí aparece Monseñor Scalabrini. Él va a ser el apóstol de los migrantes. Él postulaba que el hombre, por su naturaleza es nómade, y que tenía la libertad para ir donde quisiera o donde pudiera, y tenía que ser bien recibido. Y además, él decía que era un aporte para el comercio y también reunir a los pueblos, ¿verdad?, en torno a Dios.
Este hombre tuvo mucha valentía porque no solamente encaró a los gobiernos y a los estados, sino a su propia iglesia y le dijo que deberían ser más solidarios. Y ahí la iglesia toma un rol más, ¿cómo se llama?, más activo y se empezaron a emplear algunos conventos, algunas parroquias y algunos lugares donde podían llegar los migrantes. En realidad este fue un personaje bastante valiente en su minuto de enfrentarse a sus superiores en la iglesia y encararle que estaba muy pasivo. A los gobiernos no se le puede, o a los estados no se les puede decir nada porque siempre reaccionan tarde. Vamos a la otra lámina. Bueno, en nuestro museo ahí tenemos a los fundadores de la unidad italiana, un cuadro muy bonito y se mantiene en muy buen estado. Vamos a la otra, por favor. Bueno, el señor que está arriba, Giovanni Battista Ambrosio Tornini Colombo, y le dice a su hijo mayor, que es el de la foto pequeña que está en medio, Ambrosio, que tenía solamente 14 años, hijo, te vas a tener que ir de acá porque hemos tenido algunas noticias que hay un puertito que se llama Caldera y que hay mucha minería y que hay grandes posibilidades. Ahora, ¿cómo supieron ellos? Justamente por los marinos que hacían la ruta del Pacífico y el marino baja a puerto y el marino se toma unos tragos y el marino empieza a dar vuelta por los puertos, por las ciudades y ve qué es lo que ocurre. ¿Y saben lo que descubren? Ni más ni menos que el hombre que tira palas para cargar una carreta o un vagón de ferrocarril gana 15 o 20 veces más que un italiano que está trabajando en su propia agricultura. Y obviamente llegaban con esa noticia, pero necesitaban verificar esta información. Entonces, el elegido fue Ambrosio y a Ambrosio lo mandaron para acá. 14 años de edad tenía. Llegó el 5 de abril de 1872. Y él le dijeron a la brevedad, manda a buscar a tu hermano Bernardo, que es el que está a la mano derecha de su foto. Y en realidad la brevedad fueron 7 años de trabajo sin descansar ningún día. Y cuando se juntan los dos, se potencian a tal nivel que el año siguiente mandan a buscar a Giacomo, que es el que está con uniforme de bombero. Porque el abuelo Ambrosio creó el cuerpo de bomberos de Caldera en 1885. O sea, esta era gente que llegaba, trabajaba y además tenía la capacidad de trabajar e ir haciendo solidaridad de inmediato. Esta historia es bien bonita porque ellos tuvieron que salvar situaciones súper complejas y penosas también, porque no todos los que partían llegaban, iban quedando varios. Y esos varios nosotros desde la Casa Tornini hicimos algunos estudios, pequeños, pero estudios al fin y al cabo con profesionales. Por ejemplo, uno le pregunta por qué ellos no venían en camarotes, ni primera, ni segunda clase, ellos venían en las bodegas compartiendo espacio con los animales vivos. Así fue el viaje ese. Y obviamente que llegaba el sacrificador, pum, le cortaba, qué sé yo, el cuello al vacuno, a lo que fuera, y ahí quedaba la porquería y estos niñitos no tenían derecho a reclamo, no tenían derecho a nada en realidad. A todo esto, nuestro contador nos dice que el traslado costaba más o menos $1000. $1000 tenían derecho solo a ir sentaditos y había un poquito de paja nomás en el piso en la bodega del velero. Bueno, algunos amigos psicólogos le contamos este escenario y dicen, no, pero esos niños vienen con depresión, todos. Después le preguntamos ahí a nuestros amigos de la Gobernación Marítima que de los que navegan, cuántos se marean. Y es un porcentaje importante en las primeras navegaciones, algunos se acostumbran, pero siempre van a haber algunos que no se acostumbran. Entonces ahora nos encontramos con un niño frágil desde el punto de vista psicológico, pero también por las evacuaciones, un niño que ya su cuerpo tampoco resiste tanto. Bueno, para ello el viaje podría durar alrededor de unos 10 días. Y el barco no se iba a devolver a dejarlo. Entonces estos chicos se desesperaban en la noche y sencillamente se lanzaron al mar. Esto es muy difícil llegar a esta información, ¿eh? Es difícil porque nuestros
padres o nuestros abuelos tienen bloqueadas esas partes por complejas. Y además, si un amigo que iba al lado mío empezaba a toser distinto, igual que hoy día con el famoso COVID, pues empieza a toser a alguien raro y uno de inmediato se hace a un lado. O si le aparecen algunas pintitas, había que tomarlo y botarlo al mar. Esa es la parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Que estos jóvenes, que ven ustedes ahí, bueno, que ya están en realidad mayor, luego de haber llegado solo a los 12 o los 15 años, ocupan la segunda posición social y económica de Atacama. Ellos hoy día tienen 30 años y son jóvenes que tienen sus establecimientos comerciales, porque como todos llegaban chicos, y el promedio de la migración eran 15 a 16 años, según los antecedentes que manejamos nosotros en Atacama. 15, 16 años. Y ellos se ponían comerciantes, en realidad no eran comerciantes, se ponían comerciantes cuando se iban a enrolar al consulado, porque en realidad era más importante o más elegante tal vez ser comerciante que decir, oiga, soy un obrero, un pequeño campesino. Y en realidad fueron grandes comerciantes, y una vez que tienen recursos, ¿qué es lo que hacen? Crean la beneficencia en Atacama. Ellos crean los cuerpos bomberos, les gusta ser bomberos a los italianos. Ellos hacen la sociedad musical y de beneficencia italiana para empezar a atraer a los otros italianos que tenían que sacar del país y que tuvieran una caja chica para emprender en mejores condiciones que los que llegaron primero. Entonces, es una cadena de ayuda muy lenta, pero sostenida en el tiempo. Ellos además intervienen en la educación. Ambrosio, el primero que llegó, fue nombrado director y presidente de una escuela, y él poco sabía leer y poco sabía escribir, pero él que enseñaba su experiencia de vida y los valores que sostienen, ¿no es cierto?, al italiano con esa capacidad guerrera y de nunca bajar los brazos. Todos querían rectores todos querían rectores italianos, pero después vino la Ley General de Educación que obviamente eso imposibilitó. Fueron directores sin remuneración del cementerio, de cuánta cosa había, ahí estaban metidos los italianos. Llevaron hasta una banda de música para que fuera a las fiestas, los funerales, a todas partes. Hicieron roperos escolares. En realidad se inmiscuyeron en toda la sociedad y la sociedad lo recibió muy bien en Atacama. De los primeros que llegaron hasta los últimos que fueron unos trentinos, qué sé yo, que en La Serena no se dieron las condiciones que ellos esperaban y fueron a Copiapó y también les fue bien. Estos procesos migratorios, los primarios, yo creo, o los por cuenta propia, son duros. Distinta es la cosa cuando venía algún profesional o alguien que tuviera, que si alguna herramienta más contundente. Este relato que yo les cuento no son cuentos, están acreditados porque tenemos las cartas que ellos mandaron a sus padres, las cartas de sus padres de respuesta y cómo ellos se iban desarrollando, iban aprendiendo el idioma. Antes de cumplir los 15 años, Ambrosio era independiente. Dice, aprendí el idioma y cómo funciona el comercio en Chile. Y vendió fruta primero y después se da cuenta que los mineros tienen dinero, así que manda una nota y dice, ahora vendo charque, harina tostada, galletas, higo seco, pescado salado y pequeñas herramientas mineras. Entonces, ¿qué más inspirador que conocer la historia de nuestro antepasado? Yo creo que le haría re bien a nuestro país que conocieran su historia de los verdaderos hombres que hicieron sacrificio por la patria y por la familia. Vamos a la otra lámina, por favor. Bueno, en nuestro museo hacemos un homenaje al inmigrante italiano, ahí hay de los tres, en realidad de dos procesos migratorios, porque el de Capitán Pastene, si bien es cierto, lo conocemos, lo estudiamos y hemos estado allá, pero todavía no tenemos fotos de ellos ahí en el lugar. Ahí a mano derecha abajo hay unas bochas. Eran pobres que no tenían las bochas reglamentarias, pero hicieron unas de madera que eran re buenas.
Bueno, nosotros tuvimos como primeros migrantes acá en Chile, nos abrieron la puerta a unos tremendos personajes. Tuvimos al capitán Pastenes, el hombre que iba abriendo las rutas por el mar y que además era la seguridad de don Pedro Valdivia en caso que estuviera con algunos apuros, se iba a subir a esa nave y el capitán Pastenes lo iba a salvar. También tenemos al gran arquitecto Toesca, ¿verdad? Que la marca de él está en las mejores instalaciones acá en Santiago. Los edificios más bonitos, partiendo por la Moneda, por la Iglesia Catedral y tantas otras. Y tenemos también a Rondizoni, político, pero sobre todo militar, que peleó con cuanto se le puso por delante, porque no hubo guerra donde Rondizoni no estuvo. Bueno, ellos fueron los que abrieron la puerta y hicieron más famosos a los italianos. ¿Mm? Vamos a otra lámina, por favor. Ahí está el acta de fundación de la Sociedad Italiana. Vamos a la otra. Las organizaciones que contaban siempre con sus banderas, eran monárquicas. Esto ¿cómo se llama? Apenas habían llegado los italianos. En 1908, en Caldera ya era un grupito y tenían su propia hermandad. Sigamos con la otra lámina. Es el libro original de la Agencia Consular de Su Majestad el Rey de Italia. Fíjense que Víctor Manuel III, muy criticado por algunos, hizo algo bastante bueno. Hay que buscar también las cosas buenas que hizo la gente. Cuando él ve que su pueblo se le va, él asume en 1900 hasta 1946, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Él quiere saber para dónde se está yendo la gente y en qué condiciones está, y empieza a nombrar cónsules donde hay unos 30 o 50 italianos en cualquier parte del mundo. Y él asume en 1900 y ya en 1905 tenía una especie de Ministerio de Relaciones Exteriores con tanto alcance que ya en 1913 llega el instructivo a Atacama, dice, créase la Agencia Consular de Su Majestad el Rey de Italia en Atacama. Vamos a la otra lámina, por favor. Ahí está la advertencia de cómo hay que manejar este libro. Vamos a la otra. Esa es la contratapa. Vamos a la otra. Y ahí están cada uno de los que se inscribieron. Nosotros tenemos a los 275 italianos que entraron por Caldera y por Chañaral y que lograron ser empadronados. Este censo se hizo en varios lugares. Por eso que encuentro que es importante que ustedes me hayan invitado, porque nosotros deberíamos juntar más los círculos que actúan a veces muy separados acá en Chile, porque yo creo que si sumamos todo lo que tenemos cada uno, podríamos cerrar ciclos históricos de una manera totalmente distinta. Nosotros estamos en ese proceso ahora de levantar toda la información que tengamos a la vista, cosa que si alguien quiere investigar, buscar alguna cosa, en nuestro museo está todo para el que quiera ir a leer o investigar. Este es un museo de puerta abierta y de información 100% abierta. Vamos a la otra lámina, por favor. Bueno, ahí están, pues, las sociedades musicales y socorros mutuos. Si no hubo nada que dejaron de hacer. La otra, por favor. Ahí están. ¿Ves? Toda la sociedad italiana aquí, cuando ya están mayores, tienen su sede propia hasta el día de hoy. Lamentablemente las cosas van cambiando, porque ahora como tenemos escuela italiana, como que acaparó más la atención de los italianos. Entonces hubo muchas organizaciones. Esta fue la primera, la sociedad ya en 1876 ya estaba funcionando. Vamos a la otra, por favor. Bueno, colaborando con la Cruz Roja Italiana, ahí mantenemos en muy buenas condiciones por el terremoto. Ahí, profesor Rodolfo Saragoni, ahí tiene el terremoto ese. No sé si lo alcanza a ver. Terremoto Calabra, Sículo, claro. El 28 de diciembre de 1908. 1908. Exactamente. El terremoto 1908, que es
muy importante para la ingeniería sísmica mundial. Ya. Voy a hacer un comentario. Sí, por Ahí favor. murieron 98.000 italianos. 98.000 italianos en ese terremoto, que es de Messina, Reggio Calabria, pero el gobierno italiano, después del terremoto, llamó un concurso de cómo diseñar sísmicamente la estructura. ¿Ah? Y, y y el profesor Panetti del Instituto de Torino, que no era la Universidad de Torino actual, eh, ganó el concurso y propuso un método de diseño de edificios, de los edificios típicos que hay en Valparaíso y acá en el sector de Plaza Brasil, estos edificios de 3 pisos típicos que tienen el comercio en el primer piso y 2 pisos más. Y ese es reconocido mundialmente el primer método de cálculo sísmico que se desarrolló en el mundo. Ese es el aporte de Italia, yo lo paso en clase, eh, y está en todas las normas. Este método es conocido como el método estático. Así que en esa época morían esa cantidad. En el terremoto de Tokio, que vino después de 1923, murieron otros 100.000, y todos con incendio, ¿no? Este fue con un gran... Yo no entendía por qué moría tanto cuando iba a Italia, y le empecé a preguntar a algunas personas que tenían parientes, y hubo un gran tsunami en esa Ah, zona. Hubo un fue gran con todo. tsunami y murió mucha gente con el tsunami. Así que ese, Bernardo, mi comentario, ¿no? Bueno, ahí está, Rodolfo, el aporte que se hizo desde Caldera para Italia. O sea, nunca estuvieron ausentes de lo que estaba pasando. O sea, el vínculo era total en esa época, que incluso las comunicaciones no eran tan expeditas. No, Vamos al los viajes, otro. sí, no, los viajes eran larguísimos en esa época. Así es. Vamos a la otra lámina. Aquí uno de los cónsules, don Teodoro Lingua, hizo un levantamiento de todas las familias que habían llegado, un librillo en realidad, bien chiquitito, pero en realidad todas las personas que han pasado por ciertos cargos han ido dejando testimonio, y esto es lo que permite para nosotros, los que estamos vinculados a la historia, generar historia de primera mano, ¿eh? La fuente primaria. Aquí no hay interpretación histórica, ni andamos contando un poquito de acá y otro de allá y el resto lo inventamos acá, no. Nosotros somos puristas, y aquí está este señor que fue el cónsul y que hizo una apreciación de lo que ocurría en ese momento, y hace un levantamiento. Y todo esto, cuando uno lo tiene en un museo bien archivado y en buenas condiciones, y además puesto, digamos, para que el público se pueda deleitar o buscar información, cuanto mejor aún. Vamos a la próxima lámina, por favor. Disculpa, estaba leyendo ahí y en realidad Sí. es impresionante cómo, digamos, dice que se perfila como un país de relieve en el ámbito del continente sudamericano. Ya en ese momento se dieron cuenta por la natural evolución del sur, y ahí no sé qué es lo que dice, como la extraordinaria riqueza potencial, sea mineral, agrícola, como íctica. O sea, a mí me parece como súper interesante que ya en este momento pudieran ver ese potencial que tenía Chile, digamos. Eso. Claro, nosotros tenemos, por ejemplo, archivadores de los comentarios de nuestro abuelo era un campesino básico y hace comentarios de la geopolítico de un nivel de profundidad que cualquier profesional lo quisiera dar y entender en cualquier minuto. Esta gente fue muy rápida en aprender, o sea, parece que le faltaba solamente el cambio, el cambio de lugar para despertar ese hombre sabio que llevan adentro, porque la cantidad de documentación, la cantidad de historia que generan ellos y la cantidad de elementos técnicos va a ser realmente espectacular.
Ahí podemos cambiar. Bueno, ellos son los que llegaron. Pastene, Loesca y el guerrero ahí a mano derecha, Rondizoni. Vamos a la otra. Bueno, aquí damos por terminado el primer proceso. Este es más cortito. Capitán Pastene. Aquí se le atribuye, entre comillas, el mérito a un agente migratorio. ¿Eh? El famoso señor Ricci, Giorgio Ricci, llamado también el rey Giorgio o Giorgio el rey de la Araucanía, porque se hizo tan millonario a través de estos procesos migratorios que realmente tomó fama. ¿Cómo sería millonario que se casó 4 veces? Se casó 4 veces y este señor alcanzó a estar solamente 4 o 3 años y después se fue para Italia millonario y nunca más se supo de él. Este relato tiene una consistencia histórica distinta porque lo hicieron en el año 70 los propios colonos. ¿Ah? Entonces, a lo mejor no se ajusta a un documento histórico total que viene de la academia, pero tiene este otro mérito, que se juntaron un montón de colonos y todos hicieron sus apreciaciones para contar su realidad. Este proceso ocurre en 1904 y 1905. En total son 508 colonos, es una cantidad importante que vienen en 2 procesos bien particulares. El señor Giorgio Ricci, junto a su hermano Alberto y a su socio Salvatore Nicosia, son los que van a hablar con el gobierno chileno, italiano, y no sé, aquí los tratos nunca se supo cómo fue y cómo lo hicieron. Lo que sí sabemos es que no cumplieron la palabra, porque supuestamente lo iban a traer acá. Ellos llegaron, digamos, a todo esto de Módena. Todo este grupo llegó de Módena. Y fueron ellos, curiosamente, no fueron embarcados en ¿cómo se llama? En Génova, sino que él se los llevó a Francia. Y en el barco Oruba, el 7 de febrero, se lo llevó a Talcahuano. Y en Talcahuano se lo llevó en tren a un lugarcito cercano al futuro Capitán Pastene. Y después tuvieron que andar 38 kilómetros en 40 carretas tiradas por bueyes, con sus cajas, con su herramienta, con la bicicleta y los colonos arriba de todo eso. El trato que había hecho el gobierno italiano con este señor era que ellos iban a viajar siempre en primera clase. Bueno, obviamente no se cumplió. Por lo tanto, los colonos, yo no lo digo porque ni siquiera conocía a este señor Ricci, dice que era un hombre sin ningún pudor. Bueno, ellos fueron llevados a un lugar donde efectivamente había unas casas muy precarias, pero obviamente no tenían agua. Esto es una constante que se va a repetir en todos los procesos. Y tuvieron que hacer canales de madera para poder llevar el agua a la población. Bueno, aquí el mismo señor Ricci con otro colono hicieron también el tendido eléctrico porque no tenían ni luz ni agua las viviendas. Y eran unas parcelitas. Al año siguiente llegaron los 373 colonos restantes y tenían justamente ya bastante organizado el pueblito. Hay una de las cosas que más le interesaba era tener un cementerio. Y hubo un señor que donó 1 hectárea para hacer el cementerio. Y ese invierno fue tan crudo que fue ese propio señor el que murió y el primero en ocupar el propio cementerio que estaba en su campo. Él donó una de las hectáreas, ¿cómo se llama?, que le correspondía para este efecto. Con 900 habitantes en el año 1907,
y con la presencia del presidente de la República, el señor Montt, se inaugura oficialmente el pueblo de Capitán Pastene. Y después ellos van contando el desarrollo, que en realidad se instala la oficina de correo, el teléfono, empiezan a acceder a todas las, ¿cómo se llama?, las comodidades y a todos los servicios que tenían los pueblos, entre comillas, más desarrollados. Donde tuvieron que pelear bastante fue con el tema de asfaltar los caminos, porque es una zona de barro total. Ahí solicitaron la intervención de parlamentarios de Italia. Y ellos hablaron con las autoridades chilenas y recién en el año 99 van a contar con caminos pavimentados y eso obviamente que les cambió la vida. Esta gente, pese a todo el sacrificio que tuvieron que vivir en esa zona, tuvieron por ejemplo, un muy buen entendimiento con los mapuches. Hicieron intercambios culinarios, de recetas, se pasaron datos mutuamente y ellos dejaron los espacios por cuanto el Estado chileno se lo había asignado a los colonos. Y también cuentan que, digamos, en la época de mejor tiempo iban a la playa cercana ahí y que obviamente los paseos eran espectaculares y llegaban todos mojados, llenos de arena, pero como buenos italianos, siempre cantando. Y su himno del pueblo cuando volvían cantando era Quel Mazzolino di Fiori. Y ese era el canto del pueblo y en todos los carnavales, fiestas de la primavera, este era como el himno del pueblito. No sé si ahora lo cantarán hasta el día de hoy. Ellos tuvieron medio siglo sin estar en contacto con Módena. En algún rato se puso de acuerdo el pueblo y pusieron Capitán Pastene clama a Módena. Y de Módena llegó la respuesta y hasta ahora van y vienen gente de Módena y ellos van a Módena y restablecieron el contacto con su pueblo de origen. Creo que una historia bien bonita de la gente de Capitán Pastene, porque hoy día son muy poquitos, sin embargo creo que una comunidad que hace ruido, que es conocida, que maneja en las redes sociales. Por lo tanto, yo digo, vayan a Capitán Pastene porque por lo menos hay que ir una vez en la vida. Y aprovecho, ¿cómo se llama?, de mandarle un saludo porque tienen una muy buena gastronomía y una muy buena atención. Bueno, pasamos al último, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención, algo para pasar al último proceso que el más complejo, sin duda, que el de los trentinos. Rodolfo, usted que está de moderador ahí. No, si Franca, yo creo que ya Franca volvió. ya está. Sí está. Si Franca está haciendo la... Hola. No, todavía no ha terminado, ya me quiere despedir. No. Sí, es que esperen, sin querer moví mucho. ¡Ay! Faltó el tan. Perdón, no, es que algo apreté, les pido disculpas, sin querer. No, sí, está bien. Ahí está Capitán Pastene. Hola. Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buonasera. Oye, justamente gusto. quería aportar algo que es recientísimo de ayer, Ya. y justamente con esta fotografía que muestra ahí Montecorone, que es de Mabel Flores Cantergiani, con su marido Angelo Giuvini. Ella acaba de ser condecorada Cavaliere por la presidencia de la República Italiana por todo el trabajo que han hecho en la parte justamente que mencionaba Bernardo, que tiene que ver con la parte gastronómica, ¿cierto? Y en particular ella fue, hasta donde yo entiendo y conozco la historia, de hecho le mandé inmediatamente mis felicitaciones, porque ella mandó a toda la red de conocidos esta noticia que ella dice, me da hasta pudor contarlo, pero acabo de ser reconocida, digamos, y condecorada con esto, y me siento muy orgulloso, pero al mismo tiempo me aumenta mi compromiso con el trabajo que estamos haciendo. Y una de las cosas más notables que me voy a permitir a aportar es que con el apoyo también de la Corpa Araucanía de acá,
en Capitán Pastene lograron establecer lo que se llama la denominación de origen para el famoso prosciutto de Capitán Pastene. Entonces, eso fue digamos, yo no sé, me podrán corregir los que tengan más información que yo, pero no sé cuántos productos tienen denominación de origen en Chile. Todos sabemos que en Francia, en Italia, hay una historia muy antigua respecto a esto de la denominación de origen, ¿cierto? El queso parmigiano es de la zona de Parma, el grana padano es de la llanura padana del norte, y así, ¿cierto? Claro. El famoso champagne de Francia, y tuvimos que cambiar nuestro nombre que Sí. teníamos de nuestro champagne, lo tuvimos que cambiar a espumante, por lo mismo, porque la denominación de origen. Entonces, bueno, lograr eso en Chile, por favor, si alguien tiene más información sobre este aspecto, me lo podría aportar también, porque me parece muy importante. Y ellos lograron establecer en Chile legalmente el prosciutto de Capitán Pastene tiene denominación de origen. Por lo tanto, nadie podría hacer ni en Temuco, ni en Gorbea, ni en Santiago, ni en Copiapó, ni en Caldera, podrían fabricar un producto, aunque lo hagan igual, y que se llame prosciutto de Capitán Pastene. No, está protegido por ley. Y en eso Mabel Flores tuvo un rol importantísimo, ¿cierto? Porque se lanzaron a esto de ser empresarios. Así que si después quieren que aporte algo más sobre Capitán Pastene, yo no soy experto en Capitán Pastene, pero por el hecho de vivir acá e ir conociendo a las personas de Capitán Pastene, he estado varias veces ahí, a través de los cursos italianos también y todas esas cosas. Entonces me he ido interiorizando, hice la traducción, o sea, la adaptación para uso didáctico del libro que se escribió en el 2004 con ocasión de los 100 años de Capitán Pastene, Una terra di promesse, de Ferrari, Stefano Ferrari. Lo usé como material didáctico, lo adapté para uso de material didáctico. Así que más o menos la historia la conozco. Y la verdad que he ido tomándole un aprecio enorme. He estado cuando se hace la famosa carretada, cuando mencionaba recién Bernardo, cuando hicieron el traslado desde Los Sauces, porque hasta ahí llegó el Los tren de sauces. Talcahuano a Los Sauces, y de Los Sauces subieron a lo que después llamaron el Monte Calvario, y lo llamaron ellos Monte Calvario porque Sí. realmente fue un calvario llegar hasta allá con estas carretas. Bueno, ellos también desarrollaron esto de crear esta sagra que llaman, ¿cierto? Que es como la reanimación, la reproducción de lo que es la carretada, y la hacen en marzo. Este año se hizo un poco más tarde, el año pasado no se hizo por el tema de la pandemia, en el 2020 tampoco. Y la verdad es que es muy emocionante ver a estas personas que, algunos ya octogenarios, que son nietos, ¿cierto? O más todavía, bisnietos de estos primeros colonos que mencionaba Bernardo, que están arriba de las carretas tocando acordeón, y esto lo hacen en marzo. Y recuerdo haber visto a estos señores sudando entero, vestidos con traje tradicional y todo. Realmente, como decía Bernardo, vale la pena conocer. Aprovecho para hacer el avisito, a pesar de que yo no soy pastenino, yo soy de origen villamarino, como varios de ustedes saben, y de hecho acabo de ver por ahí a Pablo Peragallo, que era también coterráneo mío, y aprovecho a saludarlo, pero le he tomado mucho cariño y mucho aprecio a los porfiados que se quedaron en Capitán Pastene, porque muchos no aguantaron y se fueron. De los que llegaron, muchos se fueron hacia ciudades más armadas de alrededor, de Traiguén, a Los Sauces, a Angol, ¿cierto? A Temuco, varios se fueron a Santiago, y unos poquitos se regresaron a Italia. El shock fue muy grande, porque no había una ciudad y no había nada, era un cerro nomás. Entonces, así que perdón si me extendí, pero me parece que podemos aprovechar, ¿cierto?, a destacar esta notable noticia de que una pastenina fue nombrada y condecorada como caballero, ¿cierto?, de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana, con la cual yo también fui condecorado en el 2003, así que ya somos dos caballeros, pero por motivos muy distintos. Así que me permití hacer este aporte, y te agradezco, Bernardo, que hayas dado la posibilidad de hacerlo. Ahí en Monte Corone ellos
producen este prosciutto en distintas versiones, en caluguita, en corte. ¿Puedes poner la próxima lámina, Franca, por favor? A lo mejor lo muestran ahí. Sí, pues. Tiene desarrollado ahí. Ahí está, ¿ves? Ese no es de Montecorone, ese es de Primo Primo. Cortesi. Es Exactamente. el otro prosciuttificio. Sí. Bueno, como sea, pueden traer prosciutto porque el pisco está patentado en Copiapó, así que juntamos los dos productos. El pisco tiene denominación de origen, ¿cierto? El pisco, ayúdame ahí. Sí. Claro. Sí, pero legalmente, sí, como denominación de origen, el pisco No, tiene que que ser de esa zona. el primer producto pisco se hizo acá en Copiapó. Yo tengo ese documento en el museo, por eso lo digo. Así que traigan prosciutto y yo pongo el pisco. Ese es el compromiso. Perfecto. Ya, sigamos avanzando con la presentación. Sigamos avanzando. Vamos. Bueno, vamos a hablar ahora de los trentinos. Ustedes saben que La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile, que en 1544 fue fundada y fue repoblada en 1548 y en 1549 los indígenas locales la borraron. Bueno, pero siguió existiendo y era un punto importante para España, porque era la ruta hacia el Cusco y también hacia el otro lado, hacia Tucumán. Entonces tenían que mantenerla y siempre la fueron poco a poco remozando. Pero 100 años después la cosa cambia porque Serena va a ser siempre Serena un punto importante. Y ahora tenemos en el año 1940, 1950, un proyecto de fomento de urbanización donde se traen arquitectos y urbanistas de fama internacional y quieren aprovechar estas terrazas naturales que tiene La Serena para hacer un emplazamiento realmente especial. Este programa va a tomar mucha fuerza con el presidente Juan Antonio Ríos en 1945, pero en realidad el que la va a terminar y se va a llevar como todos los honores es don Gabriel González Videla. Acá La Serena era un lugar que también tenía que ser poblado, pero necesitaba ser demasiado trabajo, como por ejemplo secar los pantanos de La Serena, que es toda la parte más bonita. Ahí estoy recibiendo un saludo ahí de don Waldo Portilla, el rector de la Escuela Italiana de Copiapó, quien hizo este libro que es espectacular y que yo de acá tomo nota de muchas cosas. Bueno, tuve la suerte de colaborarle y también de los que vamos a hablar ahora, de los trentinos. Son 300 páginas que me tuve que aprender ahí por la invitación de Franca, pero estamos muy contentos. No, este libro ya está dentro del disco duro. Los trentinos, en primer lugar, debo saludarlo porque el día domingo en La Serena se hizo una fiesta por los 71 años de la llegada acá a Chile. Lamentablemente no pudo ir por compromisos que tenía, pero les mando un saludo muy especial porque es gente realmente de un nivel de sufrimiento que uno dice, ¿cuándo para esto? Y en realidad parece que no parara nunca, porque de la página 1 a la 300 en este libro que lo hicieron ellos, es de una fuerza, de una perseverancia realmente increíble, porque lucharon contra la adversidad incluso de sus propios coterráneos. Bueno, acá había todo un proyecto para urbanizar y para hacer cosas, y aquí había unos contactos tremendos. Esta fue la época de la democracia cristiana. En Chile, en Italia, en Alemania y en todas partes. De hecho, esto parte de una carta que le manda un diputado, don Ignacio Palma,
al mismísimo presidente de la República Italiana, el señor De Gasperi, Alcide, y le dice que él puede recibir colonos del Trento y que vengan, qué sé yo, con todas las seguridades y que él los recibe y el presidente le contesta en forma positiva y se empiezan a hacer organizaciones. Ahora, acá en alguna de las conclusiones de estos libros dice siempre el nivel estratégico fácil llegar a entendimiento, porque uno dice hagamos, ¿eh? El nivel estratégico dice vamos a, pero después viene y cómo lo vamos a hacer y quiénes lo van a hacer y cómo va a ser, y ahí es donde empiezan las complicaciones. Bueno, en este caso escogieron a los italianos del Trento. ¿Ah? El Trento en la Primera Guerra Mundial había sufrido entregando soldados muy jóvenes para la Primera Guerra, y en la Segunda Guerra, si bien es cierto por razones geográficas estuvo un poco aislada, pero en los años ya del 43 al 45, por ahí fue por donde salieron los alemanes de vuelta derrotados. Iban destruyéndolo todo. Bombardearon, tomaron represalia contra la población civil, porque por ahí está el pasillo hacia su casa. El Trento tuvo un tremendo sufrimiento y quedaron en muy, muy malas condiciones. Entonces acá se juntan los dos elementos, gente que quiere emigrar y un país que quiere recibir inmigrantes o emigrantes, según cómo lo tomemos. Bueno, dadas esas condiciones, acá se empiezan a conformar algunos tipos de organizaciones. Y aquí lo principal era la recuperación de Italia. ¿Y qué es lo que hace el primer ministro De Gasperi? Fue muy inteligente porque él lo primero que hace es acercarse a Estados Unidos y le dice, mire, a nosotros nos está convenciendo el bloque comunista para que seamos parte de ello. Si usted nos ayuda, nosotros no queremos saber nada con ellos, necesitamos ayuda económica. Y Estados Unidos, pum, a través del plan Marshall, le pasa recursos. Con Truman un poco menos porque era ayuda militar y a Italia en algún rato lo iban a castigar y de hecho lo castigaron por haber sido aliado de Alemania. Si bien es cierto, en la última parte ya estaban todos contra el Duce, pero fueron parte de la coalición y eso fue realmente complejo para Italia. Pero como ellos en el fondo demostraron que no todos los italianos estaban de acuerdo con lo que hizo este pacto, del cual era parte Italia, Estados Unidos confió y le puso una inyección tremenda de recursos, tremenda de recursos. Y este señor, para evitar a los comunistas, que eran muy potentes en Italia, se unió con unos partidos chiquititos, pequeñitos, y juntó la mayoría. Eso se llamó centrismo gasperiano, que es una modalidad que estaba en contra de los fascistas ultra y también de los comunistas. Luego viene esta tremenda coalición que estuvo por los demás por mucho tiempo. Fíjense que el gabinete de Gasperi, en menos de 8 años, dice Italia volvió a ser la Italia de siempre. O sea, tuvieron una recuperación realmente extraordinaria. Sin embargo, el proceso migratorio va a ser una solución porque es algo rápido y es algo de inmediato. Bueno, ahí se crea el famoso Instituto di Credito per il Lavoro Italiano, el ICLE, al cual le pasan una tremenda cantidad de recursos para que empiecen a buscar italianos. El lugar era La Serena. Bueno, acá tengo que contar algunas cosas también que son dramáticas y divertidas, porque vinieron 3 comisiones a elegir lugares. La tercera comisión estuvo 11 meses buscando lugares con tomas aéreas.
yo creo que eran más vacaciones cada vez que leo más este libro, pero en realidad aprovecharon la situación un montón de gente en desmedro al final de los colonos, porque se gastaron muchos recursos en reconocimiento, y al final los reconocimientos siempre fueron malos porque ninguno de los planes que se habían proyectado funcionaron, salvo por la tenacidad de la gente que llegó. De hecho, se eligió al final Las Vegas Sur de La Serena. Ahí fue donde llegaron los primeros migrantes en el año 51 y fueron recibidos por el presidente de la República. Tenían traductores que eran las monjitas de una congregación, los camiones del ejército, en los techos tenían el número de la parcela que iban a ocupar, y todo espectacular, pues, toda la autoridad recibiendo a los italianos. Y cuando llegan a sus parcelas, lo único seco era donde estaba construida la casa. Y el resto no era tierra cultivable. Además, como las casas las entregaron después, el ICLE, que era el organismo, ¿cómo se llama?, italiano, dijo: yo no les puedo entregar porque no tienen la tierra para trabajar, así que no les puedo entregar los recursos, y parten en una dinámica de endeudamiento. Supuestamente estos italianos le daban casa, les daban terreno, o sea, no se las daban, les vendían, pero con 12 años de plazo. Pero al ir entregándoles los recursos gota a gota, no podían, digamos, empezar. Se demoraron 2 años en sacarle la sal a la tierra, porque no era cultivable. Derivaron a otros cultivos que no eran para los que venían preparados, y todo, absolutamente todo fue adversidad. Acá se creó con italianos también, que era la Cital, que era la que iba a manejar todo este tema. Y al final también no se entendían con los italianos, era como ir a hacer una cola a cualquier, qué sé yo, institución pública, había problemas con el idioma, pero siguieron y siguieron y siguieron. Muchos se sintieron defraudados y algunos se devolvieron el mismo día. Un par de días estuvieron acá en Chile y se fueron. El resto siguió otro. En realidad, el primer proceso migratorio, el del 1951, fue el único que consiguió algunas cosas, pero del 52 para adelante, en realidad fue solamente problemas. Hay varios. Me voy de Vega Sur, que es La Serena, a San Manuel. Ahí están ¿cómo se llama? Algunas imágenes. Claro. Claro, esta cuando llegan, esa es la Poza de La Serena, es el primer grupo que llega acá, ¿cómo se llama? A Coquimbo. Y esos son los que les conté cómo iban a ser ubicados con los problemas que se van a enfrentar. Las casas tampoco tenían agua. Había que ir a buscar agua muy lejos. Después se consiguieron que viniera un camión, pero en el camión no podía llegar hasta sus casas. Tuvieron que enfrentar todo eso. Y a ellos le habían prometido cosas distintas. Eran casas que iban a albergar 7 u 8 personas, de los cuales 4 por lo menos tenían que ser fuerza laboral campesina, pero al final lo que le ofrecieron no se lo cumplieron nunca. Los 2 organismos, tanto Cital como ICLE, eran italianos. Acá la Sociedad Nacional de Agricultura era la que era chilena, que también hizo aportes, incluso hicieron aportes los privados. Bueno, es el primer proceso donde vienen todos muy elegantes y con mucha esperanza. Primer grupo bajando del Vespucio. Vamos a la otra, Franca, por favor. Imagínense que ya el año 52 están desfilando ahí en La Serena ¿cómo se llama? Los emigrantes, y muy bien recibidos por toda la comunidad. La Cital era el organismo que supuestamente movía todas estas cosas, pero de momento no iban recibiendo nada, ni eran dueños de nada, porque de los contratos prometidos
al final nunca se hicieron efectivos, o sea, nunca iban a ser dueños ni de su tierra ni de nada, porque nunca se le entregaron los recursos ni pudieron hacer la producción. Después hubo una inflación tremenda acá en Chile. El primer año del presidente Gabriel González Videla hubo un 80% de inflación y querían cobrarle a ellos esa inflación en dólares. Bueno, obviamente que no firmaron los contratos y ahí estaban siendo dueños de nada y trabajando como podían. Vamos a la otra, por favor. Esta fue compleja. Acá llegaron esta gente al Fondo San Manuel de Parral. Aquí anoté algunas cosas sobre ello. Acá nos trajeron campesinos, no todos eran campesinos. Les costó un mundo juntar 20 familias. Ellos llegaron, llegaron a través, ¿cómo se llama?, de la CITAL también, y venían de Abruzzo y Trentino. Eran 20 familias. Claro, llegaron un día en la tarde, en la noche, y el otro día despertaron y quisieron ir a comprar y el barro no se lo permitió. No había caminos de acercamiento, no había vehículos, no había maquinaria pesada. Al final, a fuerza bruta, le ganaron a la Caja del Río y lograron hacer algunos estabilizados y algunas cosas. Imagínense que esa es la bienvenida. A este grupo no lo esperó ninguna autoridad ni nadie, sino que la gente del pueblo nomás los saludaba con mucho afecto, pero ellos estaban acostumbrados a vivir en esa situación. En cambio, esta gente obviamente que no. Acá de este grupo particularmente hubo varias familias que esperaron que se devolviera el barco y se fueron en el mismo de vuelta para Italia. Acá uno ve cuando revisa la información que en realidad la CITAL manejaba recursos, vendía, compraba, pero siempre en desmedro de los colonos. Ellos manejaban una caja de recursos más o menos importante, pero nunca el beneficiado fue el colono. Al final esto desapareció, San Manuel, en el año 53, y empezaron a haber tantos juicios y traspasos que los últimos juicios terminaron en el gobierno militar. Imagínense todo el tiempo que duró traspasos de una a otra, y mientras decía la CITAL que estaban en crisis, los directivos aumentaban sus recursos y entre medio metidos los trentinos tratando de hacer producir la tierra. Por eso que el legado de esfuerzo que ellos le dejan a las generaciones más jóvenes es tremendo, porque realmente lucharon contra todo, incluso contra sus propias autoridades ineficientes que no lograron. Bueno, vinieron varias comisiones a ver qué pasaba, pero realmente nadie solucionó el problema. Así que la historia del Trento es una historia realmente de esfuerzo y perseverancia. Tengo mucha más información, yo sé que me he excedido en el tiempo, le pido las disculpas del caso, pero en realidad eran como 3 temas en una sola sesión, así que yo llego hasta acá dándole los agradecimientos correspondientes y diciendo que no digo orgullo yo, porque el orgullo es parte de la soberbia, digo, qué emoción ser parte, ¿verdad? Y llevar la sangre de estos inmigrantes que llegaron algún día a ser más grande este país. Así que muchas gracias a todos. Felicitaciones, Bernardo. La verdad que la charla fue fantástica. Yo te pido disculpas que no pude ver la primera parte por una, digamos, una asamblea que había en la escuela italiana a la que tenía que asistir por ser parte del directorio del estadio, pero asistí a buena parte y la verdad que lo encuentro muy, muy interesante y estoy muy agradecida de que nos hayas podido acompañar hoy. Rodolfo, te doy la palabra. No, Bernardo, muy agradecido, superó todas las expectativas. Te puedo decir que la respuesta más clara es que nadie se movió. El número de participantes. El número de computadores, porque son 58, yo creo que la cantidad de participantes pasó los 60.
Y además, como te expliqué, Fernando, estas sesiones son grabadas y normalmente las ven el doble de los asistentes, así que esto tiene una cobertura que supera normalmente sobre los 100, 120 van a ver esto. Y espero que sea un buen impulso para todos los que participaron, para que vayan a conocer la Casa Tornini a Caldera. Por supuesto. Yo creo que ese es el mensaje final que nos deja Bernardo con su tarea y que nos dio una explicación coherente de cómo fueron las inmigraciones italianas acá. Recuerden que el primer oriundi es el Papa Francisco. Su familia llegó a Argentina y es el primer oriundi que es Papa, un ítalo-americano, que es el primer Papa de toda esta inmigración, que me sorprendió los datos que dio Bernardo de 25 millones de inmigrantes italianos. Así es. No sé si hay alguna consulta adicional, porque tratamos que sea interactivo, que le quieran hacer una consulta a esta extraordinaria presentación que hizo Bernardo. Si la Gilda parece que quiere. Sí, Gilda. Gilda, Sí. dale. Muchas gracias. Bueno, felicitarlo por una exposición tan completa, tan interesante. Cuando partió el fenómeno de regionalización en el año 76, me tocó hacer la práctica profesional como arquitecta en Copiapó. Ahí en ese momento estaba de intendente don Arturo Álvarez Goldia, y me pidió que estudiara la remodelación de la parte central de Copiapó, de Vallenar y de Pueblo Hundido, hoy Diego de Almagro. Busqué información en esa época, historia, la verdad que había muy poco documento, muy poco escrito. Estuve casi un año en la zona trabajando en ese tema y la verdad que me encantó ver todo lo que pasaba en Caldera, conocer más de la zona, de toda su historia actual y todo el recorrido que se ha hecho, digamos. Me tocó también estar en Capitán Pastene cuando se cumplió 100 años, y Capitán Pastene era un pueblito insignificante y hoy día es un lugar muy atractivo turísticamente, al cual ojalá todos pudiéramos ir. Y me gustaría ver la posibilidad de que se organizara algún evento, tal como se organizaron los 100 años de Capitán Pastene, para conocer este museo de Caldera. Ojalá que, como en algún momento se dijo, pudieran los italianos interactuar entre los distintos grupos. Yo estoy en Olmué en estos momentos, pero sería muy lindo poder hacer un viaje a la zona y saber más de toda la historia que nos contó Bernardo. Así que 1.000.000 de gracias. Mira, fíjate que en Caldera, en las vacaciones de invierno, todo el pueblo se viste de la época cuando salió la primera locomotora. Es una jornada de 5 o 6 días donde se hacen distintas actividades. Nuestro museo está en todas las plataformas. Yo soy más antiguo, me gusta el Facebook. Pueden pedir acá, pero es que hay una historia tremenda para atrás. Yo creo que con Face les ganamos a todos, pero tenemos Twitter, tenemos todo para los que deseen visitar. También hay tomas muy bonitas. El otro día hicimos en vivo para el Día del Patrimonio y tuvimos más de 6.000 reproducciones. Nos vieron 6.000 personas en vivo. Fue muy bonito y eso está a disposición de ustedes, así que también hay fotos en 360, pueden visitar el museo y se ahorran la entrada. No, de verdad o sea, que, es mejor verlo online, presencial, pero efectivamente. pero por supuesto, sí, es una broma eso, pero por lo menos para que tengan una idea de lo que se ha hecho y el esfuerzo que le hemos metido ahí. Bernardo a mí me envió ese video y se lo voy a mandar a Ginetto para que lo pueda compartir después con los socios. ¿Les parece? Sí. Sí. Ahora yo les quería contar. Felicitar al señor Tornini. Muy buena disertación sobre el tema. Yo
les digo a ustedes, yo conozco desde Arica hasta Puerto William, y desde antes de la guerra del 79, la presencia italiana de Antofagasta hacia el norte es grande, grande. Yo traje varias cosas que ahora se las llevaron a Módena, que eran recuerdos que iban quedando después de la guerra, que eran italianas, de toda la gente de la colonia italiana que existían en el tiempo antes de la guerra del 79, y que eran patrimonio del, o sea, territorio peruano y boliviano. Es grande la presencia italiana en esas zonas. Muy buenas noches y gracias por la atención y muy buena disertación. Bernardo, Sí, Bernardo, don quería saludarte desde acá de Valparaíso por todo este esfuerzo que se hizo hoy día, porque en realidad estamos llamados como ser barbecho de futuras, como te dijera, personas en nuestra ciudad, en nuestra familia. También mi mensaje de un caballero de acá de Valparaíso también, que también me nominaron por un esfuerzo también particular. Para el día 6 de octubre, Dios mediante, el Mirador estará cumpliendo 20 años en forma oficial, pero no obstante se trabajó 5 o 6 años en forma de puros trámites, como en todas partes, lo mismo que les pasó a los trentinos, esa es la verdad de las cosas. Y no solamente eso, también quiero acoger una cosita pequeña, que a lo mejor no sé si estará en la historia o no, pero la ciudad, el pueblo de La Unión, que después le cambiaron el nombre a Piscoelqui, y que ahí tomaron ese nombre para colocar la nominación del Pisco también. Eso quería saludarlo, nada más. Y un abrazo desde Valparaíso a todos y saludo a mi primo que está ahí también en el cuento. Un cariño. Gracias, Forza Italia. Forza Pablo. Yo Gracias. les quería contar que lo que tú mencionaste de las monjas en La Serena, tanto mi padre como mi abuelo estuvieron siempre muy relacionados con las monjas y los sacerdotes italianos, tanto en Santiago como en La Serena. En La Serena estaba el padre Pichetti, estaba toda la congregación de monjitas también allá. Y bueno, yo creo que, digamos, los sacerdotes italianos también, y así como las monjitas, ¿no es cierto?, hicieron muchas cosas por Chile, digamos, y aportaron muchísimo. Desafortunadamente ahora ya no llegan sacerdotes italianos y por eso la parroquia italiana está un poquitito abandonada, está solamente el padre Giulio, que ahí hace patria, pero ellos fueron muy importantes, yo encuentro acá. De hecho, en La Serena, el padre Pichetti tenía un observatorio, un pequeño observatorio, era como el Tololo chico de La Serena. Y mi papá se hizo traer los espejos desde Italia y armó acá un telescopio que lo tuvimos un tiempo en la casa y después él lo regaló a ese Tololo chico hace, bueno, muchísimos años. Así que en realidad son importantes también ellos dentro de los inmigrantes italianos. Yo quería reconocerlos también. Aquí en Copiapó tenemos en la iglesia San Francisco varios curas italianos y es un agrado ir allá porque es otra cosa. Justamente. Quisiera hacer una consulta, si es que me pueden ayudar. Mi tatarabuelo llegó en el año 1840 a Copiapó y se radicó en Vallenar. Y yo he ido 2 veces a Copiapó tratando de buscar algunos antecedentes. Me mandaron a la Casa Italia y lamentablemente me informaron que la Casa Italia se había incendiado y parte de los archivos antiguos se habían quemado. ¿Dónde? Esos archivos los tengo yo. Escucha mucho ruido de fondo. Hay una radio muy buena. Hay una radio por ahí, a ver, voy a tratar de apagar.
tiene mi teléfono, si me quieres hacer una consulta y todo, llámame directamente. Yo manejo fuentes de información del consulado y de la sociedad italiana y de los bomberos. Siempre los italianos en una de esas tres están, así que con mucho gusto te puedo ayudar. Ya. Ahora si me puedes enviar el correo, te puedo colocar un correo directamente. Claro. Mío es director@casatornini.cl. No logro determinar cuál es el micrófono que está haciendo este sonido tan fuerte. Disculpen. Hacerle grande a la conferencia. Te voy a enviar un correo directamente, entonces ya lo anoté. Perfecto. Mándame los datos nomás y acá averiguamos a ver cómo nos va. Te voy a enviar una pequeña reseña que tengo hecha de la familia. ¿Cómo se llama? Te voy a enviar una pequeña reseña y de la familia, a donde aparece ahí todo y de cuándo llegó el tatarabuelo a Copiapó. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, igual a todos, perdón, los que están ahí, si algún día necesitan una conferencia, alguna cosa de algo, yo estoy disponible para ir a cualquier parte y lo bueno es que no cobro. Así que... Bueno, yo te aseguro... conocimiento no se hace, salvo que sean una empresa minera. Bernardo, te aseguro que en el estadio vamos a hacer alguna cosita. ¿Ah? Nos pilló la pandemia, Franca, acuérdate. Sí. No, pero Bernardo tiene otras charlas de las que conversamos, pero pensamos que esta era la más convocante por el tema de la inmigración. Sí. Y la elegimos a sugerencia de Elso, por eso mezcló el museo con la inmigración. ¿Ah? Claro. A mí me parece muy interesante. Dale. ¿Puedo intervenir? Sí. Bien cortito. Solamente quería felicitar realmente a la familia, no solamente a Bernardo, obviamente, por la charla, pero a la familia Tornini por esta iniciativa de dejar su casa para esta actividad cultural. Yo lo encuentro genial y es lo que yo me permití en algún momento sugerir por el tema de la Casa de Italia de Viña del Mar, que recién uno de ustedes mencionaba, que terminó pero de la peor forma, cuando todavía, mucho antes que se incendiara, ¿cierto? Y se quería vender, hacer un proyecto inmobiliario, la directiva estaba forzando para eso, finalmente se determinó que era patrimonio, era un edificio patrimonial. Sí. Y bueno, después de eso ocurrió el tema del incendio, está toda rayada, un amigo mío de Viña me ha mandado fotografías y es para llorar realmente. Y bueno, digamos que tengo una sana envidia a la familia Tornini, que no tenía el gusto de conocer su historia y la encuentro extraordinaria, y que hayan dejado este legado como decir, oye, como una devuelta de mano a la ciudad de Caldera, dejamos esta casa y hacemos este aporte. Y eso es lo que exactamente yo sugerí a todo el grupo de los socios, porque yo quedé con las acciones que tenía mi padre, que fue parte del grupo fundador de la Casa Italia, y le dije, oye, si esto nunca se fundó con la idea de hacer una actividad inmobiliaria, esto era una actividad cultural, un punto de encuentro de los italianos, y fue muy penoso ver que no prendió, y la mayoría de la gente dijo, no, es que en realidad es difícil, que aquí, que allá, pero ahí vemos el caso Tornini, yo creo que es el mejor ejemplo de que esto se puede hacer y debería hacerse en Viña del Mar y tratar de recuperar esa mansión preciosa en la cual tengo muchísimas historias familiares ahí y me da una pena enorme que haya terminado de esa manera. Es muy lamentable, muy lamentable. Efectivamente. Una felicitación a la familia Tornini en general y a Bernardo agradecerle por esta muy buena charla. Gracias. Fíjate que hay una cosa adicional que es increíble acá. Bueno, la casa que tenemos nosotros es la de nuestro abuelo Bernardo, pero Ambrosio, que fue el primero que llegó de 14 años, su casa de Copiapó también es un centro cultural. Casa Maldini Tornini.
porque digamos, el tío Ambrosio tuvo una hija y le regaló la casa, que se casó con un señor Maldini y se formó la casa Maldini Tornini, que es un centro cultural espectacular también. Así que los dos hermanos dejan un legado, digamos, cultural para la región de Atacama. Don Germán Naranjo está con la mano levantada. Sí, hace rato. ¿Se me escucha ahí? Sí. Quiero agradecer Esto no va a ser muy imparcial porque somos medios parientes y nos queremos Claro, mucho. Así. Ya, pues entonces no. Quiero agradecer a mi tío, a pesar de que dice que no es tío, que soy más viejos, Bernardo, por esta invitación. Ay. Se fue el micrófono. Perdón. No, perdón, don Germán, sin querer, quería bajar la mano y lo muteé. Perdón, don Germán, ¿podría Repetir ahí. Sí. Todo de nuevo. Tiene que eliminar el mute. Está muteado. Sí. Por favor, abajo, don Germán. No puedo. No, si él lo tiene que desmutear. Sí. No está del... Aprieta, Germán. Beño, ayuda a tu tío, Beño. Ahí está. Ya, no, si lo veo muy corto. Agradecer a Bernardo. Sí, agradecer a Bernardo y a ustedes por esta interesante charla y por esta labor que realizan, digamos. Y en el fondo hablo en representación, como dijo Bernardo recién, de los Maldini Guyana, Maldini Tornini, Maldini Baghetti, que estamos emparentados y que también estamos muy relacionados con los inicios de los italianos aquí en Chile, en Copiapó, en Valparaíso y en Santiago. Así que felicitaciones para Bernardo y la agrupación. Muchas gracias. Creo que estamos llegando al final. Sí, yo quería decirle una palabra a Bernardo. Dale, Rodolfo. No conversamos y como dicen los americanos, last but not least, de uno de mis profesores más extrañables que tuve en mi infancia era el profesor Tornini, que siempre me acuerdo de él. Siempre nos contaba una historia de la noche triste de Tenochtitlán, que era entonces cuando llovía generalmente nos entretenía con esa historia, y como voy mucho a Italia y a México, siempre me acuerdo de él. Es una cosa imborrable. Así que muy agradecido a la familia Tornini. Gracias, Rodolfo. Muy agradecido, de verdad. Estaremos nuevamente en contacto entonces para una próxima reunión. Bernardo, obviamente estás absolutamente invitado para todas nuestras reuniones. Sí, no, tiene una batería de charlas que hemos conversado sobre el tema. Sí, pero más allá siempre también... he participado. Si Gineto no me deja en paz a mí, así que él siempre me invita. Y lo otro, digamos, esperamos, ¿no es cierto, Rodolfo? Poder reanudar rápidamente, prontamente, nuestras reuniones presenciales. Sí, Estamos viendo ahí en septiembre a ver si el calorcito la idea nos acompaña. es como septiembre, pero estamos preocupados, le digo, por razones sanitarias. Sí. Tiene que tener presente que en la zona de Ñuñoa la positividad es 24%, uno de cada 4 está con contagio. Es una cosa espantosa. Mejor que vengan a Caldera. No, pero eso lo queremos recuperar porque la cosa de piel muy italiana. Sí. No pueden hablar con las manos, ese otro problema muy técnico que tenemos acá. Así que pensamos que septiembre, como dice Franca, es una buena fecha para intentar, pero debemos agradecer a Franca, a Gino, que nos han hecho, y Gineto, que han hecho posible que mantenernos contacto por Zoom, que pasamos por una parte negra que no nos veíamos, pero hoy día hemos tenido una convocatoria extraordinaria
con una atención increíble, porque uno ve que toda la gente estuvo muy atenta. Uno como profesor capta cuando la gente está metida en el tema, y creo que esta charla logró eso, de que toda la gente se sintió convocada. Así que Sí. creemos en la próxima reunión, aunque le estoy dando una primicia franca, por razones de mi oftalmólogo que me cambió la operación de catarata, me la puso justo el día miércoles de la última semana porque tenía un viaje a Francia. Ya. Y así que la va a presidir Franca, así que le doy la anticipación, pero los voy a acompañar. No sé cómo voy a estar porque me van a operar en la mañana. ¿Ah? Bueno, pero Así- puedes estar escuchando ahí sin Sí, cámara a lo mejor. claro, ¿Ah? sí, así que Y estaremos te deseamos presentes siempre. lo mejor, te deseamos Sí. lo mejor y por supuesto Son yo apoyo operaciones ambulatorias, pero de me todas tocó maneras. justo el día porque me cambió la fecha. ¿No? Pero tienes que cuidarte igual, Rodolfo, y echarte las gotitas cada 4 horas. Sí, no, sí, esto, Eco, sí, eco. sí, Eso, ya. el doctor que participa con el Checho Irane, que es vecino mío Ah, acá. excelente, excelente, Tonet. Sí. Buen Bueno, amigo. yo buen- quisiera aprovechar de agradecerle a Dino Gervasoni, que es la persona que siempre nos apoya en todos los temas técnicos, tecnológicos, y que además lleva nuestras redes sociales y graba todas nuestras sesiones y las pone disponibles para todas las personas que quieran volverla a ver o que no la pudieron ver. Y bueno, hoy día también me apoyó, que no pude llegar al principio. No, tenía Bueno, un acá mi marido compromiso. también, mi No, te marido ayudó tu Pablo me marido, ayudó también. Sí, no, dale Eso. las gracias a tu marido, porque acá lo ayudó Todos mucho. tienen que ayudar. Claro. Sí, Todos no, tienen sí, que ayudar. pero estoy feliz de que haya resultado tan bien, que hayamos tenido tanta gente conectada y nada, pues para la próxima nos vemos. Me despido Nos de todos. vemos. Ci vediamo a tutti. Chao, hasta la Un gran próxima. saludo Hasta la próxima. a todos y un Gracias por abrazo. estar